Imagínense ustedes que uno de sus hijos, o su esposa o esposo, tuvo un accidente de tránsito grave, fue reanimada, entró en estado de coma, los médicos pidieron autorización para instalar aparato de soporte vital mientras se aclara el diagnóstico del daño, se ve qué se puede hacer. Y ustedes lo dieron. Después este hijo, esposo o esposa entró en un coma permanente que los médicos les dicen a ustedes que se llama estado vegetativo persistente. Usualmente lo pueden decir a los 3 meses o a los 6, y para muchos dicen, si quiere espere un año para estar muy seguro de que esto no tiene ya recuperación. Que los casos en los que hay alguna recuperación son casos anecdóticos, muchas veces no comprobados, o recuperaciones muy transitorias o muy superficiales para regresar al estado de pésima calidad de vida, igual que lo anterior. En la práctica están tan muertos del cerebro como los que llaman muerte cerebral, y es importante saber la diferencia. En el gráfico que les presento pueden ver que lo que se llama muerte cerebral realmente es muerte del tallo cerebral, es decir, la zona inferior del cerebro, que está más en contacto con la zona occipital, aquí hacia atrás, en la base del cráneo, el cerebelo al frente y hacia abajo. Ahí están los centros que controlan los movimientos oculares, las funciones respiratorias y cardíacas. Si hay un daño ahí irreversible, irreparable, el cuerpo se puede mantener durante años con medidas de soporte vital, es decir, conectado a un respirador, y con todas las otras medidas de soporte vital que sean necesarias en el sistema cardiocirculatorio o en otros órganos. Y jamás se recupera. Como jamás se recupera, en el seno de las unidades de cuidado intensivo en Estados Unidos surgió una inquietud. ¿Qué estamos haciendo? Estas personas realmente están muertas, tan muertas como los que no les funciona el corazón y la respiración de manera definitiva. ¿En qué se está gastando el dinero? ¿Para qué? ¿Qué beneficio estamos haciendo? Y empezaron a hablar de que estos pacientes desahuciados merecían una muerte digna. Y se empezó a acuñarse el término muerte digna en los Estados Unidos. No eutanasia, porque había criterios médicos para decir que exactamente cuál era el pronóstico. Y los jueces fueron dando permiso para retirar medidas de soporte vital, para usar esos órganos en trasplante, por ejemplo. Y entonces tenemos la entidad que se llama muerte cerebral, que realmente es muerte del tallo cerebral. Estos pacientes de estado vegetativo persistente tienen su daño más arriba, en los hemisferios cerebrales, en donde está toda la corteza que nos da la racionalidad, que nos distingue como seres humanos, no los automatismos o las cosas de la base del cerebro, que compartimos con los otros seres vivos, como los animales. Esto, la corteza cerebral y las conexiones que hay entre esa corteza a través de la sustancia blanca. La corteza se llama sustancia gris, y esa corteza blanca son fibras que van y vienen del tálamo. Las personas con estado vegetativo persistente tienen un daño irreparable, bien sea en la corteza, bien sea en la sustancia blanca, o bien sea en el tálamo, o combinados. Y pasado un año, y para algunos pasados 6 meses, y para otros menos tiempo, eso es permanente, irreversible. Son personas que parecen despiertas, que mueven los ojos, a veces mueven el cuerpo, a veces mascullan, furfullan alguna cosa, pero que no tienen conciencia. Incluso lo han llegado a llamar estado despierto sin conciencia, para no decirles cómo, que es una variedad muy especial. Se necesita tiempo, dedicación para hacer el diagnóstico, hay criterios
específico sobre eso. No voy a tratar ese tema ahora porque es pertinente al ámbito médico, pero cuando haya alguna historia clínica que muestre que neurólogos especialistas en esto tienen los datos clínicos recogidos de la familia, de su propio examen clínico y de pruebas de laboratorio complementarias, como imágenes de resonancia magnética, como TAC, como electroencefalograma, como PET, que dicen que es un estado neurovegetativo persistente o coma vigil y que es permanente ya y que es refractario. ¿Qué van a hacer ustedes con su familiar? ¿Van a tenerlo en su casa con cuidados generales del cuerpo, de enfermería y con la sonda para alimentarlo, para alimentar ese cuerpo? Porque podemos decir, como han dicho algunos eticistas, que es una ex persona, le falta toda la parte cortical. Pero para no usar ese término, digamos, es un cuerpo que no tiene conciencia ni del exterior ni de su interior, de sí mismo, que podemos decir que ni sufre, ni siente hambre, ni dolor. ¿Lo van a mantener ahí con la sonda? Bueno, si ustedes saben que eso puede durar años, que hay personas que han durado así hasta 40 años, se preguntan, ¿y por qué no le quitan esa sonda? Pues se preguntaron hace ya 40 años en los Estados Unidos y en Inglaterra, con casos muy conocidos. En Estados Unidos el más famoso es Nancy Cruzan, lo pueden buscar en internet. La familia pidiendo después de años, 6 años, una cosa así, que retiraran esa sonda. Tuvieron que ir como 6 o 8 veces a la corte hasta que al fin lo lograron. Y hoy en día es permitido retirar esa sonda. Pero la gente quiere es la eutanasia. O sea que entienden que eutanasia es, como han dicho tantas veces y han enseñado hasta que al fin la gente se aprendió, que es tomar una vena y aplicar medicamentos en dosis letales para una muerte rápida. Entonces dicen, pues en Colombia está aprobada la eutanasia, entonces pidámosla. Y pasan la solicitud. Y se la niega la EPS, porque la EPS dice, no es un enfermo terminal. Es un enfermo crónico muy grave, debería haber algo que nos permitiera ayudar, pero es un enfermo que no es terminal. No le podemos administrar esa droguita por la vena con el protocolo que hizo el ministerio, que dice protocolo para procedimientos de eutanasia en Colombia. Metieron ahí el gol, eutanasia, no. Eran procedimientos para la muerte digna en Colombia en enfermos terminales. Eso era lo correcto, pero hubo ahí un gol, del cual hablaremos más tarde. Adentro dice claramente, enfermos terminales son estos y estos y estos. Este caso, estado vegetativo persistente, no es enfermo terminal. Se lo niega la EPS, pidan tutela. Algún juez se la aprobará, volverá a la EPS a decir que no pueden hacer lo que el juez dice porque médicamente no cumple los requisitos. Y al fin, se corten y llegarán a decirle no podemos aplicar esos medicamentos, le podemos quitar la sonda. Eso sí ya está aprobado. Eso sí ya se puede suspender una medida de soporte vital que no es necesaria, que no se justifica y que tiene más perjuicios que beneficios. Eso sí se puede hacer, con la autorización suya, para que a su hijo o su esposo o esposa le quiten esa sonda. Eso se puede hacer. Pero usted empieza a decir, uy, se va a morir de hambre. A pesar de que el médico le explique, no va a sentir hambre. Entonces, no falta la persona que llegue y le cuenta que alguien duró 8 años, 10 años en estado vegetativo persistente y se recuperó. Casos que no están en la literatura, no han sido publicados, son cuentos. Esos cuentos de milagros, y eso es lo que daña precisamente la decisión de esos casos, porque la gente se prende de esa esperanza. Y hasta la misma Corte Constitucional de Colombia ha mandado a aprobar que sigan la investigación con un paciente y que sigan gastando plata, sabiendo que todos los médicos de todo el mundo han dicho que todo lo que se hace no ha servido para nada. Entonces, ¿qué van a hacer?
Ya no aguantan más la presión. Ahora los que están sufriendo son ustedes, alimentando un cuerpo que fue su hijo o hija, o su esposo o esposa. ¿Qué van a hacer? El médico que haga eso, de administrarle sustancias directamente por la vía a su persona enferma en esas condiciones, el Estado lo investiga de oficio, lo puede y lo debe investigar de oficio. Ustedes dicen que lo hicieron por piedad y el médico. Todo homicidio por piedad en Colombia debe ser investigado, dijo el mismo magistrado Gaviria en su sentencia. No se necesita queja de nadie. La Fiscalía tiene obligación de investigarlo. Y se va detenido el médico y la familia por hacer una cosa que es ilegal en Colombia. Entonces, ¿qué pueden hacer? Pues seguramente ya donde hacían cosas ilegales y las publicaban no lo están haciendo más, porque ya saben que una cosa es ser héroe y otra cosa es correr riesgos legales. Entonces lo que pueden hacer es publiquen los casos, conmocionen a la sociedad. ¿Cómo es posible que podamos quitar la sonda y que se muera por inanición ese cuerpo? Que tengamos que esperar días, una semana, 2, 3, un mes, en la medida que le pongan un catéter para hidratarlo, pensando que le da hambre o algo, pues va a durar más tiempo. Entonces, ¿cómo es posible que ustedes van a decir que nos den permiso de quitar la sonda y tengamos que soportar esa situación así, en lugar de incluir también este caso como aprobado por la ley en Colombia? Bueno, en la sentencia que hay, la C-239/97 no es para esos casos. Se necesita un nuevo pronunciamiento de la Corte Constitucional o una ley del Congreso o un referendo o un plebiscito, la consulta popular, para que esos casos así de tremendos sean aceptados legalmente en Colombia y se puedan hacer sin que se escondan los actores, para poderlo hacer con transparencia. Entonces podamos dejar de alimentar ese cuerpo quitando la sonda o no administrando alimentos. Si quieren calmar su conciencia, administrarle un poquito de suero por un catéter subcutáneo, incluso lo pueden ir sedando si es que convulsiona o piensa que está sufriendo y puede llegar a la muerte. Hay una serie de elementos en la legislación actual, tanto en lo médico como en lo legal, que permitirían sustentar ese procedimiento, pero explícitamente no está autorizado. Entonces, allá detenido el médico o detenidas las personas, pueden argumentar eso con sus abogados, los periódicos y los medios de comunicación publicarán el caso y usted o ustedes se morarán en la cárcel un tiempo y tendrán que pagar un poco de dinero por haber sido éticos, humanitarios, por haberle dado una muerte a su familiar en condiciones de dignidad, por haber hecho una eutanasia que es ilegal, que está penalizada en Colombia. Creo que ya entendieron la diferencia entre eutanasia y muerte digna, y que en Colombia no está aprobada ni eutanasia ni muerte digna para enfermos en estado vegetativo persistente.